fue noticia, se conoció en los últimos días, genera, por supuesto, primero asombro por la dimensión, pero también muchísima curiosidad por saber en qué etapa, en qué momento estamos en cuestión global, tanto que se habla del calentamiento global y demás. Estamos hablando de lo sucedido en la Antártida. Se conoció, si se quiere, periodísticamente, popularmente o públicamente, como un desprendimiento de hielo del tamaño de la República Argentina, aunque precisamente no fue exactamente eso lo que ocurrió. Nos va a explicar Sebastián Berincek, que es el jefe de departamento de glaciología del Instituto Antártico Argentino. ¿Cómo te va, Sebastián? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Contanos un poco específicamente qué es lo que sucedió. Decíamos, se conoce como un desprendimiento, pero tengo entendido que no es tal, ¿no? No, no fue un desprendimiento, sino que, o sea, lo que salió fue un desprendimiento de un, como si fuera un témpano o un bloque de hielo, y que era grande como la Argentina. Entonces, bueno, eso llamó la atención, pero en realidad lo que se ocupa la nota y lo que estamos monitoreando es el mar congelado, el hielo marino, que es el mar que se congela porque la Antártida hace frío. Así como estamos viendo en las imágenes, esos bloques de hielo es porque se congela el agua cuando hace mucho frío en el invierno. Y después en el verano se descongela casi todo porque hace menos frío, más calor, como lo podamos decir. Claro. Hay un valor, esto se está midiendo, o sea, la extensión, lo que se mide es la extensión. ¿Cuánto mar se congela? Y se mide en kilómetros cuadrados, millones de kilómetros cuadrados, porque es alrededor de todo el mar que circunda toda la Antártida. Entonces, como parámetro de referencia, tenemos un dato de la década del 80 al 90, que es un promedio de muchos años, de 30 años. Entonces, vos, ¿qué haces? Promediás todos los julios de 30 años, claro, y da un número. Y ahora tenés el dato que medís en julio de 2023 y el número da 2,6 millones más chico de kilómetros cuadrados. Y entonces eso es lo que llamó la atención. Bien. Y la nota decía, bueno, ¿qué es lo que mide 2,6 millones de kilómetros cuadrados? Para dar una especie de comparación. Sí. Buscás en Google superficie de países y aparece la Argentina con 2,78. Entonces enseguida alguien dijo, esto es como la Argentina. Bien. Y ahí es donde salió la pequeña confusión. Pero lo que pasó es que no se terminó de congelar una cantidad de hielo que antes se congelaba. Bueno, ¿y eso por qué? A ver, ¿cuáles son los motivos? Uno entiende que se debe estar investigando, que no debe haber tal vez un solo motivo o que no se puede determinar con solo un año, pero más o menos, ¿por dónde va la investigación, Sebastián? Bueno, ¿por qué no se llegó a congelar como siempre? Parte de lo que decís es así. No tenemos una certeza de qué pasó, o sea, de por qué pasó, claro. Porque aparte de que el mínimo esto que estamos registrando hoy, el año pasado ya había ocurrido lo mismo. O sea, el año pasado habíamos pasado de esos valores medios, promedio de referencia, habíamos superado hacia abajo el mínimo, o sea, teníamos menos extensión. Y ahora tenemos menos extensión aún que lo del año pasado, que es todavía más récord. Entonces, ya son 2 años consecutivos que tenemos esta diferencia del mar congelado, y puede haber varias causas. Algunas pueden ser que sea por la temperatura atmosférica que haya aumentado en los últimos años, y que se haya combinado con un aumento en la temperatura o que no se haya enfriado del todo la superficie del mar que se congela, porque lo que estamos hablando nosotros es que se congela una pequeña capa de agua, claro, de poco espesor. Una vez que se congela ese espesor, después ya queda como aislado y no se congela más. Aparte es agua salada, se congela un poquito más frío a otra temperatura un poquito más bajo que los 0 grados. Claro. Termina congelando y entonces ese agua, si no llegó a enfriarse tanto como otros años, porque hay una corriente que era un poquito más cálida, también afecta a este fenómeno. Entonces, como esto está ocurriendo ahora, hoy mismo, o sea, estos son datos de esta semana, claro, y sigue monitoreando, hay que esperar probablemente hasta el verano, terminar la secuencia verano-invierno, a ver cómo cambió y hasta qué punto llega. Si tiene que viene, se vuelve a repetir, y aparte, y ahí entonces uno empieza a buscar datos, ¿no? Vos pensás que nosotros trabajamos, mucha gente trabaja en glaciares pequeños o de un solo glaciar, o de a uno. Entonces yo trabajo en un glaciar, que puede ser acá, en la Antártida, o sea, en la Antártida no trabajamos nosotros, en la Patagonia, en Mendoza, Córdoba, San Juan, no, Córdoba no, perdón, Córdoba están ustedes, en San Juan, ¿no? Y vos tenés un glaciar, y tenés un dato de temperatura, pero tenés un termómetro cerca. Entonces pasó algo con el glaciar,
y tenés los datos del termómetro y te das cuenta que hay una relación. Ah, bueno, esto pasó por tal motivo. Claro. Acá estamos hablando de toda la Antártida al mismo tiempo. Entonces tendrías que tener la relación o temperatura de toda la Antártida, que no se puede tener porque son distintas regiones, son millones de kilómetros cuadrados. Entonces analizar todo eso lleva mucho más tiempo, mucho más cómputo, mucho más poder de cálculo, así que tenemos que esperar, pero la idea va por estas 2 o 3 ideas que te estaba contando. Sebastián, mucho se habla del calentamiento global, vemos las temperaturas, vemos lo que fue julio, el julio más caliente después de muchísimo tiempo a nivel global. ¿El calentamiento global en general, de lo que tanto se habla, puede ser parte de este fenómeno? Puede ser parte, porque tenemos que tener un punto también claro de esto de las temperaturas que estamos teniendo ahora. O sea, acá en Buenos Aires hubo un récord de temperatura para el 1 de agosto. Sí. Pero ¿qué pasa? Los récords así que se rompen y que son muy esporádicos y cada mucho tiempo, son datos que son fuera de lo común. De la norma. Entonces, claro. A veces hay que no tenerlo en cuenta. Sino lo que tiene que tener en cuenta es cómo viene variando, el promedio, cómo viene subiendo, bajando. Lo que vas a hacer es analizarlo en valores promedios a lo largo del tiempo. Bien. Entonces ahí evitas tener el problema de que un día hizo mucho calor, otro día hizo mucho frío. Cuando nevó en Buenos Aires hace muchos años que no nieva nunca. Claro. Entonces, esos datos no se tienen en cuenta como valores medios, sino como casos raros. Como casos que rompe la norma, exactamente. Sebastián... En la Antártida tenemos eso del calentamiento, de que hay datos de hace más de 100 años en la base cercada, casi 120 años, que cumple ahora en el año que viene, en febrero. Y efectivamente hay datos de que se está calentando a un ritmo, y eso puede ser parte de lo que se está estudiando ahora de la causa de este efecto. Bueno, supongamos que esto continúa, que no se logre a regenerar el hielo que habitualmente se hace en la Antártida. ¿Cuáles son o cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Qué vamos a tener? Bueno, una de las consecuencias, hay varias consecuencias desde el punto de vista que lo veamos. Desde el punto de vista humano, el hielo marino nos ayuda a la navegación, porque el hielo marino evita, o sea, si hay mucho hielo los barcos no pueden navegar, y entonces a veces puede ser hasta que sea mejor que no haya hielo marino, porque entonces va a haber más actividad económica que pueda, o logística que se pueda desarrollar. Acá o el Ártico, donde suele pasar esto. Pero después de la naturaleza, vos tenés pingüinos o focas que hacen nidos, o los pingüinos hacen nido arriba del mar congelado en algunos lugares, y si el mar congelado o es muy fino o no existe, no se puede hacer los nidos, entonces los pingüinos tienen que adaptarse a esta situación, igual que las focas. Y también en algunos lugares el mar congelado lo que hace es hacer como un freno a los glaciares que están en la montaña, en la península o en la Antártida hacia arriba. Y si ese freno se le saca, que sería como el mar congelado que se les va, nosotros estamos viendo algunos glaciares de la península antártica que el verano pasado, 2023, y el verano 2022, perdieron el mar congelado, y al perder el mar congelado se aceleraron y perdieron un poco de hielo que estaba arriba del nivel del mar porque estaba alto en la montaña. Entonces ese hielo que no está más en el glaciar, ahora forma parte del océano, entonces el océano a nivel global aumentó, alguna fracción muy pequeña, pero aumentó. Entonces, si vos sumás todas las fracciones pequeñas, todos los glaciares, hace que el aumento del nivel del mar a futuro progrese, se aumente, y eso es algo que es una consecuencia que puede afectar al clima y también a muchas ciudades, porque tienen que pensar que la mayoría de las ciudades del planeta están en la zona costera del planeta y son muchos millones de personas que viven casi a nivel del mar. Sebastián, bueno, muchísimas gracias por el contacto, gracias por este espacio que has hecho para con Telediario Federal, ha sido un placer. No, por favor. Hasta luego. Hasta luego.